15 escalofriantes leyendas urbanas que ocurrieron en la vida real. Una mujer misteriosa que puede robarte los riñones, criaturas escalofriantes cuya existencia nadie creía posible, y una tradición perturbadora que no te dejará volver a ver el día de Halloween con los mismos ojos. Estas son 15 leyendas urbanas que ocurrieron en la vida real. Número 15. Robo de riñón. Existe una leyenda muy popular en varias partes del mundo que relata la historia de un hombre que, en una noche de excesos, se dejó seducir hasta la habitación de una hermosa mujer. Hasta este punto, la felicidad de este individuo es absoluta y luego de disfrutar de unas horas de pasión, queda profundamente dormido, sin saber que ha sido narcotizado por medio de diferentes sustancias durante el encuentro. Al despertar, el hombre descubre que está en el baño, cubierto en hielo y con un profundo dolor en uno de los costados de su cuerpo. No recuerda casi nada de cómo llegó hasta allí, pero al levantarse, observa que tiene una enorme cicatriz en el área de sus riñones y al acercarse hasta el espejo para verla mejor, descubre que allí hay una nota, en la cual le informa que le extirparon los riñones y que debe llamar al 911 si quiere seguir viviendo. Seguramente pienses que es imposible que esto pueda ocurrir, pero la realidad siempre está llena de sorpresas y en la India, esta leyenda se convirtió en un hecho real, aunque con algunas diferencias. Según el relato, Sunita Devi, una mujer del distrito de Muzaffarpur, acudió a una clínica privada en la ciudad de Barillarpur para someterse a una extirpación de útero. El proceso no debía suponer ningún peligro para Sunita, así que no sentía miedo. Los médicos la recibieron con buena atención y la ingresaron al quirófano. Una vez le aplicaron anestesia, Sunita se desvaneció y al despertar le informaron que todo había salido bien. Sunita regresó a su casa con su familia, pero a las pocas horas comenzó a presentar un profundo malestar en su cuerpo. Algo malo estaba sucediendo y de inmediato fue trasladada a la sala de urgencia de Sri Krishna Medical College and Hospital. Al llegar, los médicos evaluaron a la paciente y descubrieron algo escalofriante. A Sunita le habían extraído ambos riñones y ahora requería de una diálisis para sobrevivir. La familia de Sunita acudió al hospital en el que la habían atendido, pero los médicos ya habían desaparecido. Inmediatamente la clínica fue denunciada y las pesquisas revelaron que la clínica no estaba registrada y que los documentos de los médicos eran falsos. Sunita sigue sobreviviendo por medio de diálisis diarias y los responsables permanecen prófugos de la justicia. Número 14. El hombre mantis. Los pobladores de New Jersey tienen una misteriosa leyenda difícil de explicar a los extranjeros. Aparentemente, quienes visitan los bosques del poblado de Hackettstown por la noche corren el terrible peligro de atraer a una criatura monstruosa. Muchos aseguran que no se trata de un animal corriente. De hecho, ni siquiera forma parte de una especie conocida. La criatura tiene rasgos humanoides, pero el cuerpo de una mantis religiosa y un tamaño desmedido. Se dice que esta criatura captura a sus presas y las esconde en algún lugar del bosque que no se ha determinado y por eso cada año se reportan tantas desapariciones en este bosque aterrador. Lo más curioso es que los pescadores de la zona, e incluso las autoridades, también han sido testigos de este monstruoso ser, aunque nadie ha logrado atraparlo o comprobar lo que se esconde detrás de esta leyenda. Sin embargo, la realidad ha demostrado que estos encuentros misteriosos podrían tener alguna explicación. La más fuerte de ellas podría estar relacionada a un antiguo experimento que salió mal y antes de poder revertirlo, la criatura escapó del control de los investigadores. Otros sugieren que podría tratarse de una mutación masiva en la zona que ha hecho que las mantis religiosas se estén desarrollando de formas monstruosas hasta la fecha. Algunos incluso sugieren que podría tratarse de una criatura alienígena, pero hasta la fecha sigue siendo uno de los mayores misterios de esta zona del planeta, y lo único que se sabe con certeza es que existe una criatura misteriosa en Hackettstown. Número 13. La picadura del insecto. La siguiente leyenda ha estado más presente en tu vida de lo que puedas imaginar. Su protagonista fue un joven que, tras regresar de una excursión, descubrió que tenía una enorme picadura en su brazo. En todo el trayecto no le había molestado, pero al llegar a casa y comenzar a rascársela, la comezón se le hace insoportable, así que acude ante un especialista. El experto indaga en la picadura y rápidamente descubre que algo extraño está sucediendo bajo la piel de su paciente. Así que decide hacer una pequeña incisión en el área y descubre algo escalofriante. El insecto que había picado al joven había depositado sus huevos en su piel,
las cuales ya habían erosionado hasta convertirse en larvas y se estaban alimentando de su cuerpo. Muchos podrían pensar que este tipo de situaciones no suceden, pero en la realidad, los insectos pueden llegar a ser criaturas realmente macabras, tal como lo demostró el caso de un turista británico que acudió a Ibiza para pasar el verano y terminó viviendo una experiencia traumática. Mientras contemplaba el atardecer en la playa de San Antonio, una araña violinista, como se lo conoce localmente, logró picarlo en la mano. El joven solo alcanzó a maldecir al aire, pero no le dio mucha importancia a la picadura. Después de todo, no parecía grave. Sin embargo, a las 5 de la madrugada, mientras estaba durmiendo, una fuerte quemazón lo despertó. Su mano estaba hinchada y tenía un color que no anunciaba nada bueno. Al acudir al médico, fue internado y sometido a varias pruebas hasta descubrir que había sido picado por la araña violinista, la cual posee un poderoso veneno que se infiltra debajo de la piel, que de no ser tratado a tiempo puede derivar en una lesión necrótica. Desgraciadamente, el joven había llegado demasiado tarde y el personal médico tuvo que amputarle 2 dedos de su mano para evitar que pudiera perder la mano completa o que incluso el veneno avanzara por otras áreas de su cuerpo. Número 12. Insecto en el cerebro. En los países europeos existe una poderosa leyenda que se ha divulgado casi como si fuese un hecho comprobado. Se dice que viajar a Latinoamérica supone un gran riesgo, ya que muchas personas que visitan los hermosos destinos turísticos de la región regresan a sus países con un desagradable regalo. De alguna manera inexplicable, los turistas aseguran que en este continente se puede contraer parásitos y todo tipo de insectos que no se contentan solo con ingresar a su organismo, sino que suben hasta su cerebro y permanecen allí sin que nadie pueda extraerlos. Por absurdo que parezca, esta leyenda tiene una pizca de verdad y la encontramos en la historia de Rochelle Harris, un turista británico que pasó sus vacaciones en Perú, pero al regresar a su casa, notó algo extraño. Mientras dormía, escuchaba sonidos extraños, pero no estaban en su habitación, ni siquiera fuera de su casa, sino en el interior de su cabeza. Harris estuvo toda la noche en vela, preocupado por lo que estaba percibiendo y todo parecía ir a peor. El sonido se hacía cada vez más fuerte y sentía un poderoso dolor de cabeza, aunque nada de esto se compara al instante en el que Harris vio con sus propios ojos cómo salía volando una mosca desde su oreja. Asustado por aquel hecho, acudió a un médico y luego de hurgarle los oídos con un hisopo, descubrieron algo escalofriante. Harris tenía una familia de gusanos, los cuales se habían instalado en su canal auditivo. Lo primero que preguntó Harris fue si su cerebro estaba bien, pues sentía que los gusanos estaban instalados allí, pero para su fortuna no había ocurrido tal cosa. Los gusanos fueron extraídos y Harris pudo volver a casa, aunque al contar su historia, desató una leyenda que desde luego no ha dejado de crecer. Número 11. Boda con el diablo. El amor puede ser algo peligroso, sobre todo cuando conoces la leyenda de la boda con el diablo. Aparentemente existen varios lugares de Europa en los que durante las fiestas conmemorativas de los pueblos, los hombres se cruzan con su mujer ideal. Es atractiva, fogosa y entregada, así que durante toda la noche terminan irremediablemente enamorados de ella. Sin embargo, luego de un romance vertiginoso, tienen el impulso de casarse y el hombre está tan perdidamente enamorado de la chica que acepta sin saber que, en realidad, está realizando un pacto con el diablo. Esta sin duda es una historia divertida, pero si crees que no existe forma alguna de que sea real, estás muy equivocado. Shreya y Bimal Patel se casaron luego de que el señor Patel visitara Dubái y conociera a la que consideraba la mujer más hermosa del planeta. Su relación fue espontánea e intensa, duró pocos días, pues antes de marcharse a su ciudad natal en Austin, Vilma se casó con ella. Durante un tiempo la relación se mantuvo a distancia. A veces también se visitaban mutuamente, pero cuando el señor Patel se trasladó a Dubái para estar un largo tiempo con su esposa, jamás imaginó que iba a vivir una experiencia infernal. Shreya lo esperó en su hogar, con la bañera llena de velas y aceites calientes para darle la bienvenida. Aquella sería una noche maravillosa y Bimal se sumergió en el agua con tranquilidad. Su esposa le hablaba con tranquilidad mientras le frotaba la espalda fuera de la bañera y el hombre respondía con los ojos cerrados disfrutando de la relajación. Sin embargo, un extraño aroma atrajo la atención de Bimal. Debajo del aroma primaveral de las velas se escondía un olor mucho más penetrante. Era gasolina. Cuando lo descubrió, ya era demasiado tarde. Shreya arrojó las velas a la bañera e inmediatamente el fuego consumió el cuerpo de su esposo.
Bimal huyó desesperado por el departamento, pero cuando trató de ponerse debajo de la alarma contra incendios, esta no se activó. Luego intentó usar los rociadores del departamento, pero todos estaban cubiertos con bolsas de plástico. Finalmente, Bimal perdió la vida y Shreya huyó de la escena, aunque más tarde fue atrapada. Cuando se le juzgó, la mujer estaba desconsolada. Aseguraba que la voz del diablo la había conducido a cometer aquellos crímenes. Nadie pudo descifrar si Shreya decía la verdad o si sufría de alguna alucinación. Pero definitivamente todo parece demostrar que fue una emisaria del demonio. Número 10. Destrozador de cuerpos. Cuando las personas acuden al hospital o a la clínica, lo hacen confiando en que están entregando sus vidas a las manos de un verdadero profesional. Pero existe una leyenda que ha hecho que en muchos lugares del mundo, las personas prefieran morir en sus casas antes que enfrentarse a un doctor. Estas leyendas son antiguas y relatan acontecimientos misteriosos. Se trata de varios casos de médicos que, al atender las dolencias de sus pacientes, terminaban generándole alguna deformidad en su cuerpo, pero no por una mala praxis, sino por un deseo intencional de generar formas grotescas en las personas. Esta leyenda tiene muchos relatos que la convierten en realidad. Existe una infinidad de casos de este tipo de situaciones, aunque el más terrible de todos lo encontramos en el cirujano plástico Glenn Tucker, el temible destrozador de cuerpos. Este hombre era sádicamente incompetente y le gustaba dejar su huella en sus pacientes. Los registros muestran que, por ejemplo, un hombre acudió a él con espasmos en su brazo, pero Tucker terminó amputándoselo sin razón aparente. En otra oportunidad, una mujer se sometió a un implante mamario, pero cuando se miró al espejo, descubrió que sus senos eran cuadrados. En otras oportunidades, un sujeto llamado Jan Lehman acudió a ver a Tucker porque tenía la nariz rota, pero al despertar, Tucker le había arrancado gran parte de su tabique, dejando solo lo necesario para que pudiera respirar. Tucker fue denunciado en cientos de ocasiones, pero el hombre se mantenía viajando de país en país, sobre todo en Asia y África, donde casi nadie podía seguirle la pista. Finalmente, Tucker viajó a Florida y luego de causar estragos en esta ciudad, consiguió un arma y acabó con la vida de su gato, su esposa y finalmente con la suya propia. Número 9. Enterrado vivo. Desde la Edad Media, existen numerosas leyendas acerca de personas que son enterradas vivas. Algunos de estos relatos vienen de un hecho específico, y es que en la época de la peste muchas personas eran enterradas aunque no se tuviera certeza de su fallecimiento, pues se buscaba evitar el contagio masivo. Sin embargo, cuando estas personas lograban despertar, gritaban desesperadas desde las profundidades. A veces los gritos eran escuchados y las personas acudían a su rescate, pero en la mayoría de los casos esto no sucedía y la víctima terminaba sus últimos días en aquel oscuro lugar sin poder hacer otra cosa que esperar la muerte. Muchos de estos relatos son leyendas que han avanzado en el tiempo, pero aunque la mayoría forman parte de cuentos y fábulas, eso no significa que sean una fantasía. Historias como estas han demostrado ser reales y en Polonia, un joven llamado Marcin Kasperczak fue uno de sus protagonistas. Aparentemente, Marcin no creía que su novia fuese lo suficientemente linda para él. Pero en lugar de terminar su relación, este trastornado individuo decidió dispararle con un taser a su novia, Michelina Lewandowska. Cuando quedó inconsciente, le vendaron las manos y los pies, y luego la metieron en una urna y la enterraron en la zona más inhóspita del bosque del poblado. Marcin y su amigo se marcharon a celebrar su renovada soltería. Sin embargo, su fiesta duró poco. Michelina despertó y, consciente de su situación, utilizó el anillo de compromiso que le había entregado Marcin para liberarse de sus ataduras. El afilado diamante de la sortija logró romper las vendas y como ninguno de sus captores se había molestado en hacer un hoyo muy profundo, la mujer pudo salir a la superficie. Marcin y su amigo fueron denunciados a la policía y condenados por su crimen. Naturalmente, Michelina no volvió a acercarse jamás a ningún hombre y vivió el resto de su vida soltera. Número 8. Un fin de semana alocado. Otra leyenda que ha dado mucho de qué hablar fue protagonizada por Andrew McCarthy y Jonathan Silverman, quienes acudieron a Las Vegas con otros amigos para disfrutar de la experiencia más alocada de sus vidas. Su objetivo era tener un fin de semana de excesos y sustancias peligrosas que los mantuvieran sin dormir por 72 horas. El grupo estipuló que cualquiera que se durmiera perdería la apuesta y tendría que costear todos los gastos de aquel viaje.
En principio el juego parecía divertido y luego de las 72 horas nadie había incumplido su palabra. Todos seguían despiertos, o eso es lo que parecía. Cuando estaban a punto de marcharse, Andrew se fijó que su amigo Jonathan llevaba varias horas sentado en el mismo lugar y con la misma sonrisa en el rostro. Al llamarlo, Jonathan no respondió, a pesar de que estaba despierto, y al acercarse a él, descubrió que llevaba varias horas muerto sin que nadie lo notara. Muchos podrían creer que es imposible que algo así sucediera. ¿Cómo no pudieron notar que su amigo estaba sin vida? Resulta que en la vida real esto es más común de lo que parece. Por ejemplo, el caso de Robert Young y Mark Robinson demuestra que cuando hay fiesta de por medio, las personas pueden llegar a ser muy estúpidas. Esta pareja de amigos acudió a la casa de Jeffrey Jarrett y lo encontraron dormido. Aquello no iba con los planes. Llevaban casi 48 horas de fiestas continuas y sabían que Jeffrey no quería dormir, así que lo cargaron, lo metieron en el automóvil y se fueron a continuar con la fiesta. Por supuesto, Robert y Mark tuvieron la consideración de dejar dormir a Jeffrey en el automóvil mientras ellos saltaban de un bar a otro, completamente borrachos. Cuando llegó el amanecer, se convencieron de que había llegado la hora de terminar con la fiesta, pero al tratar de despertar a Jeffrey, descubrieron que este no respondía. Lo golpearon, le gritaron e incluso le arrojaron agua, pero no hubo reacción. Finalmente, cuando lo llevaron al hospital, descubrieron que llevaba casi 12 horas muerto por una sobredosis. Número 7. Escalera come hombres. No importa qué país visites ni a qué continente pertenezcas, en todos los lugares los padres sostienen la misma leyenda cuando se trata de escaleras mecánicas. En todas las ocasiones, regañan a sus hijos y se amarran las agujetas de los zapatos cerca de ellas, ya que podrían ser tragados por las escaleras y perder la vida. No es una exageración. Para muchos adultos, las escaleras mecánicas son tan peligrosas como un asesino serial, y solo se acercan a ellas si no les queda otra opción. Sin duda es un hecho curioso y controversial, pero esta leyenda se sustenta de algo real que te hará descubrir un lado oscuro de estas escaleras. Desde inicios de los años 2000, los reportes de accidentes en escaleras mecánicas han estado muy presentes en todos los rincones del mundo. Bien sea por un error humano o por una falla en estos artefactos, decenas de personas han perdido la vida al caer en sus engranajes y otras han perdido partes de su cuerpo en accidentes terribles. El inspector de seguridad de escaleras mecánicas, Kevin Doherty, las define como lobos de metal que disfrutan destrozando la carne humana. Según el inspector, estos monstruos de metal son especialistas en arrancar dedos y trozos de piel de sus víctimas. La mayoría de los afectados muchas veces incurren en amarrarse los zapatos en estos lugares, pero también existen ocasiones en las que esto no tiene nada que ver. A veces las rendijas atrapan los zapatos y los van jalando hacia las profundidades. Por ejemplo, en el año 2003, una niña perdió su mano cuando se agachó para liberar su zapato de la rendija de la escalera mecánica. En otra ocasión, esta vez en el año 2005, un cocinero de 34 años se agachó para liberar su agujeta desamarrada de la escalera mecánica, pero al hacerlo, la capucha de su chaqueta terminó cayendo en la rendija y comenzó a jalarlo con furia hacia el interior del engranaje. El cocinero no pudo liberarse y antes de que recibiera ayuda, murió por asfixia. Como estos casos, existen muchísimos. Las escaleras mecánicas definitivamente están hambrientas de carne humana. Número 6. La chica del closet. ¿Alguna vez has experimentado la sensación de estar siendo observado en el interior de tu casa? Las leyendas aseguran que cuando esto sucede, los fantasmas están habitando tu hogar o incluso que las energías negativas han acudido a tu vida y necesitas liberarte de ellas. Por supuesto, la imaginación tiene mucho que ver en todo esto. Es fácil descartar estas ideas y fingir que no está sucediendo nada, pero a veces las leyendas pueden prevenirnos del peligro de la realidad. Esto quedó comprobado cuando un hombre de 57 años que vivía solo en una casa en Japón comenzó a sentir que alguien lo estaba observando mientras comía o incluso al ver televisión. Su mente racional lo hizo ignorar lo que sucedía a su alrededor, pero lentamente fue descubriendo nuevas cosas extrañas. Primero descubrió que los objetos no aparecían donde los había dejado. También se percató que desaparecía comida que no había ingerido e incluso escuchaba sonidos extraños en medio de la noche. Pero cuando iba a comprobarlo, la puerta de su casa estaba cerrada con llave, las ventanas atrancadas. En resumen, no había actividad sospechosa. Desconcertado por lo que estaba viviendo,
decidió instalar una serie de cámaras en su casa y la mañana siguiente revisó lo que había registrado. Lo que encontró lo dejó perplejo. Las imágenes le mostraban una mujer extraña que salía del armario de la sala. Su cuerpo parecía el de un fantasma, pero no lo era. La mujer se movía rápido por la casa, iba al baño, robaba la comida y luego volvía a su escondite, al cual estaba a unos pocos metros de él en ese momento. El hombre trató de calmar sus nervios y llamó a la policía. Cuando ingresaron a la casa y abrieron el armario, la encontraron allí, acurrucada en el suelo y con una buena dispensa de comida para soportar su estancia. Los investigadores descubrieron que la mujer llevaba más de un año viviendo en aquel lugar sin que el hombre lo notara, y de no haber sido tan imprudente con las pistas que fue dejando, probablemente la mujer hubiera logrado permanecer allí por muchísimo tiempo más. Número 5. El esqueleto en la pared. Esta leyenda es realmente sorprendente y está relacionada con el mundo de la construcción. Se podría decir que es un mito bastante común y en casi todas las ocasiones, un albañil se encuentra derribando una pared en alguna casa, edificio o local y descubre algo que no debería estar allí. Se trata de un esqueleto humano, los restos de una persona no identificada que más tarde descubren que llevaba décadas registrada como desaparecida y tras realizarle la autopsia, descubren que la persona sufrió un terrible accidente y decidieron ocultar su cuerpo o que alguien terminó con su vida de una manera escalofriante. De todas las leyendas, sin duda esta es una que todos podemos creer sin dudarlo. Y hacemos bien, pues los casos que se han registrado de este tipo de situaciones son incontables. Quizás el más sorprendente de todos fue registrado por el Abbeville National Bank, quienes siempre habían utilizado el segundo piso del edificio como un almacén, pero cuando decidieron expandirlo para crear oficinas, el equipo de trabajadores descubrió que detrás de una de las paredes había numerosos trapos viejos en los que se habían escondido cientos de huesos humanos. Tras acudir las autoridades y realizarle una prueba de ADN, se descubrió que los restos pertenecían a Joseph Schneider, un hombre que quedó atrapado en las paredes del banco que de alguna manera había quedado atrapado en este lugar y nadie lo había notado durante 27 años. Los investigadores trataron de descifrar un poco más de este misterio, pero no se lograron encontrar muchas pistas que pudieran explicar lo sucedido. Número 4. El peor lugar para despertar. Seguramente has escuchado las leyendas de las personas que despiertan varios días después de haber fallecido, justo cuando está recibiendo los ritos funerarios y terminan sorprendiendo a toda su familia. Esas historias han recorrido el mundo entero y aunque la mayoría no ha sido testigo de este fenómeno o simplemente no cree en él, la realidad puede terminar sorprendiendo incluso a los incrédulos. Casos como el de Fahilyu Mukhambetyanov se repiten en todo el mundo. Esta mujer rusa sufrió un ataque cardíaco y su marido lo llevó a urgencias. El equipo médico hizo lo que pudo para reanimarla, pero fue declarada muerta. La familia organizó su funeral. Su cuerpo fue preparado para dar el último adiós al mundo, pero justo cuando estaban preparándose para sepultarla, un grito escalofriante rompió el silencio. La mujer se levantó bruscamente e interrumpió la escena. Varios miembros de la familia se desmayaron, otros gritaron de horror. Fahilyu estaba viva. Su esposo acudió junto a ella de inmediato, estaba aterrorizado, pero muy feliz. Sin embargo, la felicidad no duró demasiado. Fahilyu no pudo articular ninguna palabra y luego de unos minutos sufrió un segundo ataque cardíaco y falleció definitivamente. Número 3. Robo de bebé. Existe una leyenda que aterroriza especialmente a las mujeres, sobre todo a las que están embarazadas, pues según se dice, existe un espíritu aterrador que vaga por el mundo, tratando de recuperar a sus hijos, y no se trata de la Llorona, sino de algo más peculiar. Aparentemente, esta mujer habría perdido su hijo y su vida durante el parto. Su alma no pudo elevarse al otro mundo, ya que su pena era demasiado grande, pues siempre había deseado ser madre y no pudo hacerlo. Por eso, el espectro de esta mujer vaga por la tierra y cada vez que se cruza con alguna embarazada, intenta robarle el feto de su hijo directamente desde el útero. Escuchar esto no es nada agradable, pero antes de que te relajes y consideres que esto solo tiene vida en las leyendas, deberías conocer el caso de Michelle Wilkins, una mujer embarazada que había visitado la casa de Danielle Lane para hablar sobre sus futuros hijos. Ambas mujeres no se conocían demasiado. Se habían cruzado en una clase de parto y desde entonces se habían hecho buenas amigas.
Ambas tenían pensado los nombres para sus hijos y les gustaba la idea de que ambos se criaran juntos. Sin embargo, en medio de la conversación, Lane le pidió a su amiga que la acompañara al sótano para que viera la ropa de su futuro hijo. Luego de verla y tener un rato más de conversación, Michelle decidió que era hora de marcharse a casa, pero esto no iba a suceder. Lane evitó por todos los medios que se marchara y cuando no pudo retenerla, pasó a la acción. La mujer golpeó a Michelle con todas sus fuerzas y le rompió una botella de vino en la cabeza. Michelle perdió la conciencia por un momento y al despertar, estaba amarrada a la cama. Ella no entendía lo que estaba sucediendo, pero lo último que vio antes de perder por completo el conocimiento fue a Lane acercándose a ella con un cuchillo. Cuando Michelle volvió a despertar, descubrió la voz de su esposo. El hombre había irrumpido por la fuerza en la casa y la había descubierto con el vientre abierto. De inmediato acudieron a urgencias y al llegar, descubrieron que Daniel Lane ya estaba ahí. La mujer había acudido al hospital para que salvaran a su hijo, el cual supuestamente había nacido antes de tiempo. Mucho más tarde se descubrió que Lane jamás había estado embarazada. La mujer construyó un vientre falso y fingió con su familia, amigos y su propia pareja que estaba esperando un bebé. Desde entonces había pasado casi un año planificando aquella situación. Michelle logró sobrevivir a sus heridas, aunque no su hijo. Lane fue internada en un centro psiquiátrico y su historia se convirtió en uno de los hechos más escalofriantes que se hayan registrado. Número 2. La venganza del cocodrilo. Existe una leyenda misteriosa relacionada a los cocodrilos. Se dice que cada cierto tiempo uno de estos poderosos animales se convierte en un devorador de hombres y se pasea por los ríos y los pantanos deseando probar un poco de nuestra sangre. A este cocodrilo se le atribuyen características tenebrosas y cierta inteligencia macabra para cazar a los hombres. Lógicamente, la mayoría de las personas no creen estas leyendas. Después de todo, los cocodrilos no necesitan nada especial para desear atacar a los seres humanos. Sin embargo, la realidad detrás de estos relatos podría sorprenderte. En el año 2015, Matthew Riggins y un par de amigos tomaron una terrible decisión para matar el tiempo. El grupo decidió infiltrarse en un parque de casas rodantes para robar cualquier cosa que encontraran. Pero, en medio del proceso, los habitantes de la zona llamaron a la policía. Los jóvenes rápidamente tuvieron que escapar, pero Matthew fue el único que logró eludir a las autoridades. Para hacerlo, se ocultó en el lago Barefoot Bay, un lugar al que los lugareños no osaban acercarse, aunque Matthew no lo sabía. Cuando las autoridades creían que ya no iban a dar con Matthew, un poderoso grito rompió el silencio de la zona. La policía acudió inmediatamente al lago, pero al llegar presenciaron una escena tenebrosa. La mayor parte del cuerpo de Matthew había sido triturada por dos poderosos cocodrilos del lago. Aquel era un santuario de estos reptiles y cuando vieron llegar al intruso lo confundieron con su aliento. Las autoridades no pudieron hacer nada para evitar el terrible final del joven. Número 1. Dulce o travesura. Para nadie es un secreto que la tradición de Halloween hace que miles de personas se disfracen y se paseen por las calles de las ciudades pidiendo dulces o cometiendo las más aterradoras travesuras. Sin embargo, lo que muchos no saben es que desde hace muchas décadas atrás existe la leyenda de que en el día de Halloween siempre hay un homicidio misterioso que las autoridades no pueden resolver. Podría parecer que es una exageración, pero la realidad ha demostrado ser muy diferente. Desde el 31 de octubre de 1957, esta leyenda ha demostrado ser cierta, especialmente luego de que Goldine Pizer se acercara disfrazado a la puerta de Peter Fabiano. Y cuando éste abrió su puerta, preparado para darle dulce a los niños, se encontró con una pistola apuntándole. El hombre no tuvo tiempo de reaccionar. Los disparos irrumpieron en la noche y el cuerpo sin vida de Fabiano cayó al suelo. Lo más curioso de este caso es que las autoridades no lograron relacionar al homicida con la víctima. Goldine ni siquiera conocía a Fabiano, pero luego de un tiempo de investigación, se descubrió que las esposas de ambos eran amigas y Betty, la mujer de Fabiano, estaba convenciendo a su amiga de terminar su relación. Por eso, antes de que se pudiera materializar, Goldine actuó y logró alejar a la mujer de su matrimonio, al menos por un tiempo. Curiosamente, esta es una de las primeras ocasiones en las que se registró un homicidio en esta época. Pero a partir de esta fecha, durante todos los Halloween, siempre ocurre un asesinato misterioso.
un hecho que demuestra definitivamente que las leyendas pueden convertirse en realidad. Ahora, luego de conocer todas estas historias, seguramente tú también le prestarás un poco más de atención al mundo y a las leyendas que te rodean.